vamos a presentar el trabajo de producto acreditable del curso de Laboratorio de Circuitos Eléctricos 1. Bien, el título de este trabajo de investigación es medida de la resistencia eléctrica utilizando uno de los tantos métodos que ya conocemos, ¿no? Uno de ellos es el puente de Weston. Bien, agradecer al docente, licenciado Serafín Gutiérrez, por permitirnos ampliar en profundidad el tema y por darnos la oportunidad de utilizar sus herramientas. Bien, como objetivos tenemos, objetivo número 1, vamos a analizar de manera teórica y de manera experimental el funcionamiento del puente Weston, ¿no? que es calcular una resistencia con mayor precisión y exactitud. Como segundo objetivo es ver el comportamiento experimental de una resistencia no conocida con resistencias conocidas, como podemos ver en este gráfico, ¿no? Haciendo uso del ohmímetro. Como había mencionado, parte del fundamento teórico es demostrar que se cumpla el puente Weston. Lo que nos dice la teoría, la resistencia desconocida multiplicada por la resistencia, en este caso la resistencia 1, es igual a la resistencia 2 multiplicado por la resistencia 3. Vamos a demostrar cuándo y cómo se cumple esta propiedad. Con respecto a la figura, cuando el puente Weston está equilibrado, sucede lo siguiente: que por el galvanómetro, en este caso señalado como el punto G, entre A y B, la corriente que va a pasar por ahí es 0. Quiere decir que la corriente 1, que le corresponde a la resistencia 1, está en serie con la resistencia 2. Por lo tanto, las dos corrientes son iguales, ya que están conectadas en serie. Lo que pasa aquí en el punto C, B y D son resistencias conectadas en serie. Quiere decir que la corriente 3 es igual que la corriente X. Entonces, el voltaje A es igual al voltaje B, ¿no? La diferencia potencial sería la misma en ese caso. Bien, tenemos dos parámetros analizando de manera teórica: el voltaje en CA sobre el voltaje en AD, ¿no? Nos va a dar en este caso la corriente 1 por la resistencia 1 sobre la corriente 2 por la resistencia 2. Eliminando las corrientes, ya que son iguales, nos queda resistencia 1 sobre resistencia 2. Igual para el otro caso, en el caso voltaje CB sobre voltaje BD, va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Anulando ambas corrientes, nos queda que la resistencia 3 sobre resistencia X es igual al voltaje de CB sobre voltaje BD. Como sabemos que voltaje A y voltaje B son iguales, no tiene que cumplir esta relación. Al reemplazar los valores de resistencias, llegamos a este punto, el cual despejando Rx nos da que es igual al producto de R3 por R2 entre R1, cumpliéndose lo que inicialmente habíamos querido demostrar. Bien, esto de manera teórica. Vamos a pasar a analizarlo y examinarlo de manera experimental. Procediendo con la uso del punto acreditable para poner en marcha de forma experimental el puente de Weston, utilizaremos una resistencia 1, que viene a ser la de acá, de 47 ohmios, una resistencia 2, que viene a ser la de acá, de 1000 ohmios a 1 kiloohmio, y una resistencia 3, que está en esta posición, que viene a ser la de 330. Y la RX, que es la que vamos allá, es un potenciómetro de un tipo de resistencia variable. Ahora, en el circuito que hemos armado con mi compañero, debe indicar los elementos que estamos utilizando, ¿no? Es un multímetro marca Trooper del modelo MUT830, un protowar, tenemos nuestros cables jumpers, el potenciómetro que es la resistencia variable, una fuente de voltaje de corriente continua, que es una batería de 9 voltios, ¿no? Toshiba, y las distintas resistencias cerámicas, que como podemos ver por su código de colores, la resistencia número 1 es de 47 ohmios, ¿no? La resistencia 2 de 330
y la resistencia 3 de 1 kilo ohmio y la resistencia variable que es el potenciómetro. De manera general, la explicación del circuito basándonos en este circuito de manera teórica, por así decirlo, llevándolo a la práctica con el potenciómetro, que es una resistencia variable. Vamos a calcular de manera experimental que los voltajes entre el punto A y B, en este caso son entre R1 y R3. Entre esos puntos, a la hora de hacer funcionar el potenciómetro, nos tiene que dar en el multímetro un voltaje 0. De esta manera el compañero va a mostrar de manera experimental el comportamiento de este potenciómetro para de esta manera hallar la resistencia desconocida. Bueno, pues siguiendo con la determinación del producto acreditable, hemos calculado el valor de la resistencia desconocida más o menos el valor aproximado que nos arroja, vendría a ser un valor de 7 kiloohmios. En este valor de esta resistencia de 7 kiloohmios, el voltaje de los puntos A y B, medido con el multímetro, vendría a ser un valor 0, o aproximado al 0. Ahora lo haremos de forma experimental. Ya hemos armado el circuito, ¿no? Alimentamos el protobar, el circuito lo alimentamos con la fuente de 9 voltios, encendemos el multímetro, ahí nos arroja primeramente una tensión de menos 0.4. Ahora con el uso del potenciómetro vamos a regular ese voltaje. Vamos a apreciar en la pantalla del multi el voltaje entre el punto A y B es 0.03, ¿no? Ahora procederemos a sacar el potenciómetro fuera del circuito para medir la resistencia de cuánto está el potenciómetro, ¿no? Vamos a retirarlo. Vamos a sacar la alimentación del circuito. Ahora mediremos en cuánto se encuentra. Vamos a regular el selector. Como pueden apreciar, la medida de la resistencia en el potenciómetro se encuentra en 6.4, que es un valor aproximado cercano a la resistencia X que hemos hallado en el cálculo teórico, que sería 7 kiloohmios, ¿no? Es un valor aproximado cercano, y eso sería todo, ¿no? Ingeniero, la comprobación del puente de Weston. Bien, como podemos apreciar en la parte de análisis experimental, junto con mi compañero pudimos notar el comportamiento del potenciómetro, que es de gran ayuda porque nos ayudó a regular los voltajes para obtener en este caso un voltaje 0 y de esta manera poder hallar el verdadero valor de la resistencia que podemos apreciar en el circuito, ¿no? Bien, como segunda conclusión podemos ver que la aplicación de estos potenciómetros sobre el puente de Weston lo encontramos en industria automotriz, lo que es también electrónica de potencia y lo que son en fotorresistores. Como recomendación tenemos dos, ¿no? Una que es la más general, que es una indumentaria óptima para el uso de los equipos que hacemos en el implemento, ¿no? Y como segunda recomendación, para poder hallar el puente de Weston en un protoboard y al no tener una resistencia que es cercana a la que vamos a hallar, es recomendable utilizar el potenciómetro. ¿Por qué? Porque el potenciómetro es un tipo de resistencia variable que podemos regularla de acuerdo a su capacidad, ¿cierto? Bueno, en este caso el potenciómetro que hemos utilizado es la capacidad hasta 10 kiloohmios y es de mucha ayuda al momento de regularlo para poder que el voltaje entre los puntos A y B sea 0. Bueno, en eso serían todas nuestras recomendaciones, nuestras conclusiones ya tengo con mi compañero y muchas gracias.